va a ser en sus Biblias. Quiero trabajar lo más rápido que se pueda para poder abarcar a la mayoría del tema. Dice Génesis 3, del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol del huerto, de todos los frutos del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, dice, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto, comió y dio a su marido, el cual comió a sí mismo como ella. Entonces nos damos cuenta en este texto que aquí sucedió una desobediencia. Aquí se transgredió la ley de Dios en varias formas. Dice que con un mandamiento que nosotros transgredamos, los demás están transgredidos también. Y aquí vemos que Eva hurtó con iniciativa del enemigo. Y el robo que cometió no lo cometió, ¿cómo se podría decir? Abiertamente, sino alimentó ese robo con otras cosas, preferentes, necesidades. Y el enemigo así trabaja. Muchas veces puede decir, no, pues es que el patrón tiene mucho dinero, no lo necesita, pues yo me llevo esto. Yo sí lo necesito. Y pues así es como trabaja el enemigo en nuestras mentes muchas veces. Nos da ideas para que nosotros cometamos errores. Aquí a la serpiente le dice, no, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sepan el bien y el mal. Y no quiere que sean como Dios. Ese es el problema con Dios. Y pues la conversación no la explica detalladamente la Biblia, pero me imagino que fue una conversación bien profunda en la cual convenció a la serpiente. La intención del enemigo es llevarnos a ese punto, a conversar con él. Cuando nosotros extendemos esa conversación con él, él ya nos tiene. ¿Sí? Porque de un lado llevamos a otro. Bueno, robó algo que no era de ella, el fruto. Desobedeció a Dios. Puso antes al enemigo que a Dios. O sea, 2 mandamientos. Se llevó el fruto y se lo dio a Adán. ¿Y qué pasó? En consecuencia, llevó la muerte. Mató a Adán. Entonces nos damos cuenta que el versículo de Juan 10:10 está en paralelo con esto. Porque aquí causa robo, causa muerte, causa adorar a otro Dios en este versículo, lo que hizo Eva. Y causa la muerte, no solamente a Adán, sino a toda la raza humana, automáticamente. Y esa es la idea del enemigo. Entonces Dios tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo para solucionar esto. Y nos damos cuenta que en el versículo dice que el día que el fruto comieran iban a morir. Pero muchos dicen, y no murió. Pero ¿por qué será que no murieron? Automáticamente el plan de Dios estaba preparado y surgió Jesús. Simbólicamente surgió Jesús para preservar esa raza humana. No sé cómo ustedes pensarán viendo a alguien que comete un error de esa talla que destruye a mucha gente. Yo creo que muchos decidiríamos eliminar a esas 2 personas porque van a ser la causa de muchos problemas. Pero nos damos cuenta que Dios preservó sus vidas y la preservó a través de Cristo Jesús. ¿Cómo?
Dice que ellos, cuando vieron cuando cometieron el error y el pecado, se dieron cuenta que estaban desnudos y tuvieron miedo y se escondieron. Y dice que Dios vino y los buscó. ¿A poco Dios no sabía dónde estaban? Los llamó, ¿dónde están? Los llamó. Dios sabía dónde estaban. Pero siempre Dios busca al ser humano para que él se defienda, Él venga hacia Jesús. Pero muchas veces nosotros cuando cometemos pecado nos escondemos de Dios. Entonces, aquí viene una solución bien importante. Dios los busca. Dios nos busca a nosotros porque nos tiene amor. Porque Él sabe la clase de enemigo que está suelto aquí en la tierra. Y saben también que nosotros somos débiles. Por eso vino Jesucristo a esta tierra, para entendernos, para vivir con nosotros. Entonces nos damos cuenta que dice que estaban desnudos. Entonces dice que los vistió con ropas o con pieles de cordero. Automáticamente no, las pieles no van a salir del aire. Tuvo que, por primera vez, suceder una muerte, lo que nunca había sucedido, para poderlos vestir. Entonces, en esa muerte de pieles de cordero, viene la simbología que Jesús se interpuso o salió en la defensa de ellos y de todos nosotros. Entonces, de ahí empieza simbólicamente la salvación de nosotros. Pero vamos a ir viendo paso a paso que este es el inicio, este es el proceso del enemigo. Y tuvieron que pasar muchos años para poder continuar con este proceso. Vamos para adelante. Aquí está el versículo que les dije. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y fue lo mismo que ocasionó el Satanás en el jardín del Edén. Y es lo mismo que ocasiona actualmente en nuestras vidas. Jeremías nos hace una promesa en la cual nosotros estamos involucrados. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, ¿cuáles serán de aquellos días? ¿Alguna vez se han imaginado cuál es el significado de aquellos días? Tuvo que transcurrir muchísimos años para hacer este pacto. ¿Y quién fue el pacto? Es Cristo Jesús. Dice, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Esa era la promesa de Dios. Después de aquellos días, cuando Jesús viniera y Jesús muriera en la cruz por nosotros. Ya había habido una simbología en el jardín del Edén del sacrificio de Cristo Jesús. Había sido derramado sangre por esos dos pecadores. Entonces, el cumplimiento iba a ser en este tiempo, dice, cuando hicieran el pacto. Hay un texto del Espíritu Profecía que nos dice, a ver, nuestra única esperanza de recuperar el Edén es por medio de un firme dominio propio. ¿Nos damos cuenta? Nuestra única esperanza de recuperar el Edén es por medio del firme dominio propio. Porque entran muchas cosas en juego en nuestras vidas. Desde que empezó a haber habitantes en esta tierra, también inició a haber mucho pecado. Porque el enemigo, después de engañar a Eva, automáticamente el poder, el control de esta tierra o de este planeta pasó a manos de Satanás. Porque Adán no pudo mantener esa responsabilidad. Entonces nos damos cuenta la importancia de la palabra de Dios, las promesas. El dominio propio es muy importante para nosotros. ¿Cuál sería? A ver, les voy a dar un ejemplo. A mí me gusta el ice cream. El ice cream. Me encanta el ice cream. No, ya no he comprado actualmente, pero compro mis botecitos grandes de medio galón. Y yo no agarro un poquito, yo me lo llevo todo y una cuchara. Y le estoy dando hasta que se me quita la gana. Y pues algo que estoy tratando de evitar poco a poco, de no hacer eso. Eso es un dominio propio. Y en eso involucra muchas cosas más.
más adelante vamos a ver cuáles cosas son, pero hay muchas cosas que en nuestra vida en nuestra cultura hemos ido adhiriendo a nuestra vida, a nuestro caminar, y eso también lo utiliza el enemigo para destruirnos. ¿Qué pasa si comemos mucho chile? Y es sabroso, es sabroso. Pero dice que tenemos que tener cuidado también porque nos puede dañar. Dicen que si una semillita de esa se va para el apéndice, cuidadito, cuidadito. Por eso muchas personas, tratan de colar la salsa para que no se vaya con semilla. Son cosas normales, naturales de nuestra cultura, de nuestra alimentación diaria, pero son peligrosas si no hay un control. Vamos con el siguiente. ¿Por qué fue necesario un santuario? Por lo mismo. ¿Por qué? Porque ya había pasado muchísimo tiempo y el pecado había sobreabundado en la tierra. Y recordemos que lo único que se ve anteriormente con los grandes líderes de Dios era que ellos iban de lugar en lugar y hacían sus altares para hacer sacrificio, pero no había un santuario definitivamente donde el pueblo elegido de Dios pudiera ir y pedir perdón por sus pecados. Únicamente había una comunicación con los líderes importantes. Y vemos lo que dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, dice, y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esa fue la necesidad del porqué de un santuario. Ya había ocurrido anteriormente en el Jardín del Edén, pero durante todo ese proceso de los habitantes, recordemos que hubo la destrucción 2000 años después de la creación, un poco de los 2000, menos de 2000 años de la creación cuando vino el diluvio. Dice que la tierra estaba perdida, que el designio del hombre era de continuo el mal, que su maldad estaba en su corazón. Entonces, por lo cual Dios decidió destruir al ser humano. ¿Por qué? Porque había sobreabundado el pecado y los buenos no iban a subsistir. Ya pasaron otros, podríamos decir, otros 1000 años, 1500 años, cuando el pueblo de Israel se va de esclavos a Egipto. Recordemos que ellos no llegaron de esclavos, sino llegaron a través de José. José era un joven y llegó a Egipto como un esclavo, vendido por sus hermanos y comprado por Potifar. Pero ahí él fue fiel a Dios y en ese estar en Egipto, él siempre surgió adelante. Todas las pruebas que él puso o la capacitación que le dio Dios para salir adelante, para poner en alto el nombre de él no falló. Entonces fue de esa manera que cuando él ya era el segundo en el mando del rey, él trajo a su familia hacia Egipto. Dice que venían como 70 en total, 70, 40 por ahí. Y así fue como empezó a crecer. Dice que los hebreos se multiplicaban rápido. Y el rey tuvo miedo de eso. Entonces fue cuando lo sometió a una esclavitud, a un trabajo forzado. Y nos damos cuenta que la Biblia también advirtió o profetizó que por 400 años serían esclavos en Egipto. Y se cumplió porque 400 años después Moisés liberó al pueblo de Egipto. ¿Para qué? Para conocer a Dios. Y ahí fue donde dice, ¿por qué es necesario un santuario? Porque vuestras iniquidades, dice, han hecho división. Y vuestro Dios, entre vuestro Dios y vosotros. Y vuestros pecados han hecho ocultar del rostro. El pueblo de Israel solo había escuchado de Dios, pero nunca habían tenido una relación más cerca. Y el interés de Dios era de que lo conocieran, que no lo conocieran de palabra, sino convivir con ellos. Y esa era la idea de Dios de construir un santuario.
Y nos damos cuenta que había un propósito también. En el propósito hay algo bien interesante, lo que siempre ha buscado Dios. Recordemos que nosotros no buscamos ese propósito. Dios busca ese propósito porque nos ama demasiado. A veces la pregunta mía, ¿qué me ve Dios a mí? ¿Qué es lo que me ve? Que siempre me busca. Y eso es lo mismo que vamos a descubrir. ¿Cuál fue el propósito? Dice Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El propósito de Dios en el jardín del Edén era habitar con Adán y Eva, estar constantemente con ellos. Después de mucho tiempo, él habitó con Matusalem, con Enoc, con Noé, con Abraham, con todos. Él habitó con ellos. Él conversaba con ellos. Y es admirable cómo Dios le cedió la palabra a Abraham cuando se presentaron tres jóvenes varones, dice, cerca de su tienda. ¿Por qué? Porque iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Entonces nos damos cuenta que siempre Dios ha buscado al ser humano. Ha buscado de que pueda interceder por otro ser humano. Y nos damos cuenta que hoy en día el propósito de Dios es habitar con nosotros. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros no queremos habitar con Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Porque dice que el pecado es dulce. Es dulce. Pero dice las consecuencias son amargas y desastrosas, el pecado. Entonces, el primer propósito de Dios es habitar con nosotros. Hay un segundo propósito, lo vamos a ver a continuación. No, vamos a ver esto primero. Recordemos que Dios quería darse a entender, quería que vieran. Y nos damos cuenta que Dios hizo algo importante, algo maravilloso. Una columna de humo y una columna de fuego. La columna de humo, dice, era en el día para quitar la fuerza del sol. Y en la noche la columna de fuego para quitar el frío un poco de la población. Éxodo 13:21 al 22 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche, la columna de fuego tampoco. Entonces, cada vez que ellos veían la columna de humo o la columna de fuego, estaban viendo la presencia de Dios. Dios estaba habitando en ellos, en símbolos. Pero Dios quería ir más allá de simbolizarse una columna de humo o con una columna de fuego. Quería ir más para allá. Quería que lo conocieran. Vamos a ver. Y nos damos cuenta que sucedió algo, se podía decir catastrófico. Eso salió, a ver. Catastrófico en un dado momento. Recordemos que el pueblo salió de Egipto. No de buena manera los dejaron salir. Sino tuvo que haber algo crítico, la muerte de los primogénitos, para que pudieran liberar al pueblo. En Éxodo 14:13 al 16 dice, Moisés dijo al pueblo, no temáis. ¿Dónde estaban? Estaban enfrente del Mar Rojo y a la izquierda dice que había montañas y atrás de ellos venía Faraón. ¿Qué haríamos nosotros? Nosotros a veces nos encontramos de igual manera, que no encontramos salida. Y de igual manera el pueblo se sentía. No, montañas para un lado. ¿Cuándo subimos las montañas? Y dice que era peor por las montañas. Atrás viene el faraón y enfrente tenemos un gran mar, nos vamos a ahogar. Pero cuando Dios está con nosotros, no hay nada imposible.
Dice, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamás a mí? Di a los hijos de Israel que marchen hacia adelante. Pero yo como ser humano, yo puedo dudar. ¿Yo cómo voy a marchar al agua? ¿Yo cómo voy a marchar a las montañas? Atrás viene Faraón. Pero cuando nuestra fe está cimentada en Cristo Jesús, el pueblo de Israel tenía muy pocos días de haber salido de Egipto. No habían experimentado muchas cosas. Pero habían visto grandes milagros a través de la mano de Dios, a través de Moisés en Egipto. Pero eso no era suficiente para ellos, sino que había sido muy poco. En el camino hacia el Mar Rojo, hubieron muchos sucesos, algunos sucesos, pero por eso era que Dios se hacía evidente con ellos, al presentarse en una columna de humo o una columna de fuego, pero ellos no podían captar esa idea. Ellos pensaban que iban a morir, porque eso mismo les dijo, ¿por qué no nos dejaste allá en Egipto? Ahora nos van a matar acá. Allá habían bastantes tumbas para que nos enterraran. Aquí nos van a dejar tirados. Y nos damos cuenta que el enemigo cómo trabaja con el ser humano. Pero a la misma vez que el enemigo trabaja, va también Dios trabajando delante y protegiendo al ser humano. Vamos a avanzar un poquito. Vamos a este punto. El segundo propósito de Dios. A ver, segundo propósito. Dice Éxodo 25:22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre él, sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que estaban sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces, hay dos propósitos, hay dos cosas que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. Habitar con ellos y comunicarse con ellos. Aquí están los dos propósitos de Dios. Recordemos los dos principios por los cuales Dios estableció el santuario. Quería habitar y comunicarse con ellos. Lo mismo quiere hacer Dios hoy con nosotros. Es un sueño de Dios. Es un deseo de Dios de habitar con nosotros. Y para nosotros a veces es bastante difícil aceptar ese propósito de Dios o ese deseo de Dios, esos principios de Dios, que Él habite con nosotros. Hace poco estaba escuchando al pastor Portes y me dice que él designó un lugar para Dios en su casa y lo hizo en la sala. Y le decía siempre a sus hijos, a su esposa, cuidado con la sala, no haga mucho ruido, porque ahí está Dios. Y dice, cuando él se levantaba a veces en la noche a la cocina a tomarlo, dice que iba con mucho cuidado de no hacer mucho ruido, porque Dios estaba ahí en la sala, porque él había designado un lugar ahí en la sala. Entonces nos damos cuenta que él sí tomó en serio este mensaje de que Dios habite con nosotros. Y ha sido un hombre de fe. A pesar de las cosas que le han surgido, ha sido un hombre de fe. Bueno, vamos a ver los santuarios, los templos que han habido. Y nos damos cuenta que es el templo mosaico, cuando Dios les dijo pues, que quería un templo, una casa para habitar con ellos. Es el templo mosaico que era movible, que se podía desarmar y armar en todas partes que ellos deseaban acampar. Dice que cuando se detenía la nube, ahí era la señal donde tenían que levantar el santuario. Algo bien importante porque no estaban ciegos. El Señor los estaba guiando constantemente. Luego vino el templo construido por Salomón. Y nos damos cuenta que aquí ya fue un templo establecido en un lugar. Ya no era movible. Ya todos tenían que ir a adorar a ese lugar. Pero recordemos que el enemigo no se queda tranquilo. El enemigo ha interferido en todos los santuarios, en todos los templos ha interferido. Y lamentablemente fue destruido por Nabucodonosor este templo. ¿Por qué? Porque
Si leemos en Ezequiel, el pueblo de Israel se volvió idólatra, hacían barbaridades en este templo. Ya luego vino vamos a leer este es Juan 10:10, lo que hemos estado estudiando, que el enemigo trata de destruir cualquier cosa. Cualquier forma de salvación que Dios quiere hacer para nosotros, Él trata de corromperla, trata de destruirla, trata de que desobedezcamos. Y eso lo dice Juan 10:10. Pero luego vino el templo de Zorobabel. ¿Se acuerdan del templo de Zorobabel? Sí, es el mismo. Cuando después de la cautividad y de la destrucción del templo de Salomón, ellos tuvieron 70 años en cautiverio. Entonces, la profecía decía que Dios los iba a liberar. Y en el año 457 empezó esa profecía o se inicia esa liberación a través de un decreto que da el rey Artajerjes. Entonces fueron liberados, dice que les dieron cartas, les dieron dinero, les dieron de todo, hasta guardias para que los cuidaran y que fueran a reconstruir a Jerusalén. Pero dice que no fueron tiempos buenos, porque eran tiempos muy difíciles para reconstruir el templo, porque uno de los mismos que se fueron y otro de los mismos que habitaban alrededor les decían que los israelitas eran problemáticos, que no les permitieran reconstruir nada más, porque iban a hacer lo mismo otra vez. Entonces nos damos cuenta que el enemigo trabaja de diferentes maneras, para evitar la obra del Señor. Entonces nos damos cuenta que este último templo, el de Artajerjes, o de Zorobabel, perdón, estuvieron muchos involucrados, lo que fue Nehemías, Esdras y otros más. Y luego dice que Herodes terminó este templo ¿cómo se llama? Lo hermoseó, dice, porque era un templo que los judíos le presumieron a Jesús. Jesús lo vio y dijo, pues, de este templo no va a quedar nada. Y pues nos damos cuenta que cómo el enemigo ha estado en esos lugares, tratando de destruir al ser humano. En ese mismo templo fue cuando Jesús corrió a los vendedores. ¿Por qué? Porque la adoración, sí, el enemigo se encarga de corromper, de hacer difícil la salvación. ¿Me entienden? Entonces el enemigo está en todas partes tratando de destruirnos, porque la idea es de acabarnos completamente y que no podamos obedecerle a Dios. Ya son las 12 y me estoy quedando sin tiempo. Este templo fue destruido. A ver. Sí, fue destruido en el año 70. En el año 70 por Tito. Recordemos que Jesús vino y como ser humano, y dice, a los suyos vino y los suyos los rechazaron. Jesús en un dado momento dice que salió del templo y se fue al monte de los olivos y lloró, porque dijo, tantas veces que quise configurarte como la gallina comió sus pollitos y no quisieron. Por lo tanto, la casa queda abandonada. Todavía a partir de esa fecha Jesucristo no había sido crucificado, no había ascendido al cielo, pero todavía quedó un resto de tiempo ante el año 70, cuando mataron a Esteban. Hasta ahí había quedado gracia todavía para el pueblo de Israel, pero ellos no quisieron aceptar a Cristo Jesús. Entonces nos damos cuenta que el enemigo se encarga de destruir de una u otra manera. Dice en Mateo 24, 1 al 2, cuando Jesús salió del templo y se iba y se acercaron a sus discípulos para mostrar los edificios del templo, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso se cumplió. ¿Por qué? Porque el general Tito dice que trató de evitar que ese templo se quedara como una arqueología importante. Pero dice que los que iban con él pues estaban siendo manejados por el enemigo. Dice que
le prendieron fuego al templo. Y todo lo que había, metales preciosos que habían, se habían escurrido sobre las rendijas de las piedras, y por sacar el oro removieron todo. Entonces por eso se cumple aquí cuando dice que no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Iba a ser totalmente destruido. Entonces nos damos cuenta que fue destruido. Pero ¿cómo se podría decir? En el pensamiento del ser humano viene un tercer templo. Y ya está siendo, se empezó a construir hace mucho tiempo, en el 629 después de Cristo. La Biblia no dice nada de este templo. Pero lo que dice ahí, ¿para qué es el templo? No es un templo, es un lugar donde hay limitaciones. Es un lugar donde solo cierta clase de personas pueden entrar. Entonces, ese no puede ser un templo, no puede ser el tercer templo, porque la palabra de Dios no habla de ese templo, pero el ser humano sí cree que ese templo es donde va a venir Jesús y que debemos entenderlo. Muchos países protegen esos lugares. ¿Por qué? Porque piensan que va a suceder así como ellos piensan. Dice, antes de ascender a este templo se recibe una breve indicaciones por las estrictas reglas que rigen en ese complejo. Las oraciones judías están prohibidas. ¿Ok? Visitar el lugar con ropa no modesta está prohibido. ¿Podría ser un templo? Entrar a los lugares y mezquitas si no eres musulmán está prohibido. Hay 11 puertas del acceso y una sellada. 10 puertas para los musulmanes y una para los no musulmanes. ¿Y para los cristianos? Dice, y una más que está sellada y reservada, dice, para cuando el Mesías retorne y entre por esa puerta. Supuestamente dice que se está secando el río Éufrates para que Jesús venga por ese lugar y entre a esa puerta. Pero ¿cuál es la verdad de todo esto? ¿Le seguimos? Son las 12:10. Bueno, vamos a tocar este último y vamos a ver qué lo dice que dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, este tabernáculo, dice, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha por manos eternas en los cielos. Entonces, el tercer templo soy yo. Soy yo. ¿Por qué? Porque dice que después de ese pacto, dice, escribiré mis leyes en su mente y en sus corazones. Entonces damos cuenta que yo soy un templo del Espíritu Santo donde Dios quiere escribir sus leyes. Entonces damos cuenta que después de que Jesús hizo el pacto, después de que Jesús murió en la cruz y salvarnos de la muerte eterna, automáticamente ya no se requiere mandamientos de piedra o que yo tenga que ver ciertos símbolos como lo veían en Israel para poder estar abstenido del pecado o que yo pudiera ver el pecado. Automáticamente el Espíritu Santo vive en mí. Él me recuerda la ley y a Dios y el amor de Dios y automáticamente me lleva a la cruz donde Jesús murió por ese pacto. Nos damos cuenta qué importante es entender la palabra de Dios y no ir detrás del mundo. Hoy en día Israel es intocable. ¿Por qué? Porque es el pueblo elegido de Dios, dicen. Pero lamentablemente eso se terminó en el año 70 después de Cristo. Hoy, todos los que querramos acercarnos al Señor, podemos hacerlo a través de Cristo Jesús. No es que haya una específica forma de ir a un templo o etcétera. Podemos nombrar muchas cosas, sino que es directamente a través del Espíritu Santo. No hay un pueblo santo, en Israel no hay una ciudad santa. Las personas que han ido a Israel sí sienten esa sensación, digamos, ese sentimiento de que Jesucristo habitó por ahí.
Pero recordemos que lo que hace santo el lugar que es la presencia de Dios, no que haya pasado por ahí. Recordemos que cuando Moisés subió al monte Sinaí y le dijo Dios, quita tu calzado porque el lugar donde estás santo es. Entonces únicamente la presencia de Dios hace santo el lugar. En Jerusalén o Israel solo son recuerdos, pero no hay algo que sea santo. Muchos dicen, traje tierra bendita de Israel, traje agua bendita de un manantial, de donde caminó Jesús. No, no son mentiras. ¿Por qué? El agua sí es bendita porque Dios la da, Dios la provee. Entonces nos damos cuenta, hermanos, todavía falta más de la mitad, pero vamos a llegar hasta este lugar. Porque tenemos que reconocer quiénes somos nosotros. Si Dios dice que yo soy un templo, donde Él quiere que escribir sus leyes, donde Él quiere morar, donde Él quiere habitar, de donde Él me quiere comunicarse conmigo, yo debo entender qué yo debo hacer. Porque hay mucho que entender el dominio propio. Hay algo muy importante que debemos entender, cuál es el dominio propio y qué cosas influyen en el dominio propio. ¿Para qué? Para poder yo llegar a ser el templo del Espíritu Santo. Hermanos, no los quiero entretener más. Si me dan chance otro día, pues continuamos. Porque hay mucho importante que ver. Solo les voy a dar esta de acá. Vamos a ver si la podemos ver. Eso fue lo que nos enseñó el pastor Janiel. Eso tengo que explicarles todavía qué significa. También viene cómo fue construido el templo y cómo nosotros estamos construidos de la misma forma que el templo fue construido. Eso lo dejo para la siguiente vez que me den oportunidad de presentar este tema. Y hermanos, meditemos en lo que quiere Dios con nosotros. Él quiere habitar dentro de nosotros y comunicarse desde nosotros. Y desde ese punto de vista, comunicarse a los demás. ¿Por qué? Porque ese era el propósito del pueblo de Israel. Comunicar la luz, ser la sal para los demás. Y recordemos que el pueblo de Israel no pudo llegar a complementar ese proyecto. Vino Jesús para ser la luz, para terminar el proyecto, para terminar la promesa de Dios. Y fue un duro trabajo de Jesús. Porque qué necesidad tenía Jesús de venir 3 años y medio a esta tierra. Bueno, más de 33 años a esta tierra. Y ser despreciado por todos, ser insultado por todos. ¿Cómo un ser humano tuvo poder para insultar al Hijo de Dios? Hoy en día pensemos, ¿qué estoy haciendo yo? Que desprecio a Jesús, que desprecio esa gran oportunidad que Él simbológicamente lo demostró desde el jardín del Edén, que iba a ser mi redentor, que iba a ser mi salvación. Yo los animo, hermanos, que meditemos qué ha hecho el Señor por nosotros. Y recordemos que todo lo que nosotros vivimos, consumimos, usamos, lo utiliza el enemigo para destruir el templo de Dios que somos nosotros. Lo hizo en el pasado con los templos literales, templos materiales, lo hizo, y con nosotros es más fácil para Él. ¿Por qué? Porque es algo que a nosotros nos gusta, que a nosotros nos conviene. Con eso podemos sobrevivir, decimos. Es útil para el diario vivir. Vamos a ver más adelante, paso a paso, qué yo debo hacer y hacer un compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos el Espíritu Santo. Recuerden que cuando Jesús, antes de irse a ascender al cielo, les dijo a los discípulos, no se vayan de este lugar hasta que hayan recibido el Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos recibir el Espíritu Santo porque la segunda venida de Cristo Jesús está a la vuelta de la esquina. Y necesitamos ser sellados por Él. Hermanos, démosle gracias a Dios que aún Él tiene misericordia y amor para nosotros. Y no perdamos el tiempo. Nuestras dudas, nuestras quejas, Él las va a aclarar en el camino.
pero tomemos ese paso. Aventurémonos con Él, porque con Él no hay de perder. Él no nos va a traicionar, Él no nos va a abandonar, Él no nos va a decepcionar. No, Él siempre va a estar con nosotros todo el tiempo. Pase lo que pase. Pongámonos de pie, vamos a entonar el último canto. Hoy me acerco a tu trono, mi Señor. Quiero entrar en el santuario celestial, donde está mi abogado intercesor, Jesucristo, quien ministra allí por mí. Que mi oración ascienda ante tu altar, como incienso agradable a ti, Señor. Que mi vida entera tú puedas cambiar, por la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser su voluntad. En el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad. Que el perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús, y tu ley en mi vivir pueda grabar. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios tiene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser su voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer su voluntad. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. Amén. Bueno, hermanos, agradecemos también a los que se han conectado. Quizás más al rato se van a conectar. Apreciamos esa audiencia que siempre se
y agrega a la iglesia virtual. Son parte del pueblo de Dios y que reciban las bendiciones del Padre donde quiera que estén. Vamos a orar, pero quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes quieren ser ese templo, ese tercer templo del Espíritu Santo? Levanten su mano nada más que quieran ser templo del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tu amor es muy grande, Señor. Hay tantas cosas que quizás nosotros hemos ignorado, quizás te hemos dado la espalda muchas veces, pero sabemos, Señor, que tú eres amoroso. Tú dices, ven a mí como estás. Si vienes a mí, yo no te dejaré solo, yo no te ignoraré. Y pedimos, Señor, que los que hayamos tomado esa decisión de ser ese templo tuyo, Señor, hagamos un compromiso, Señor. El tiempo se acaba, nuestra vida se acaba y tenemos que apresurarnos a tomar esa decisión. Padre, bendice a mis hermanos que están aquí presentes, algunos que quizás tuvieron algunas cosas que hacer y no pudieron estar en este lugar. Señor, pedimos que tú los guardes y los unjas de tu Espíritu Santo donde quiera que estén. Te pedimos también por la audiencia en nuestra iglesia virtual, las personas que se acerquen a escuchar este tema o los temas que se suben, Señor, a la página, que sean alcanzados por tu bendición también, Señor. Padre, vamos de regreso a casa. Pedimos tu bendición de tu Santo Espíritu y tu santa presencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Buenas tardes, hermanos.